Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este buen tiempo que usted nos permite estar juntos, Señor, aprender de su palabra. Gracias, Padre, porque siempre es de edificación, es de aprendizaje, es de crecimiento para nuestras vidas. Invertir tiempo en aprender, en escuchar de buenos maestros, buenos hermanos, Señor, que tú nos das. Y te queremos pedir, Dios mío, que tú bendigas este tiempo, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, que pueda ser de edificación lo que vamos a aprender hoy día, que sea guiando también a nuestro pastor, nuestro profesor, Señor, que tú le concedas también sabiduría, entendimiento, y que juntos, Señor, podamos aprender más y más acerca de tu palabra, de tal manera, Señor, de que nuestra vida sea transformada. Padre, dejamos este buen tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Gracias, Ricardo. Hermanos, vamos a terminar este estudio de Isaías 2:2c, es decir, la tercera cláusula de este versículo, pero esta vez visto a través del lente nuevo testamentario. Entonces, la frase en particular donde quisiéramos enfocarnos es como la cabeza de los montes y será levantada sobre las colinas y todas las naciones fluirán hacia este. Vamos a comenzar por leer el pasaje entero. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de herrado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Muy bien. Ahora, hermanos, para refrescar la memoria, donde consideramos cuando leímos el plan del curso y ahora repasamos lo que dijimos en cuanto a Lucas 24, 44, 47. Entre la resurrección y la ascensión de Jesús, él pasó 40 días con sus discípulos. Durante ese tiempo, él les enseñó a interpretar el Antiguo Testamento de manera cristocéntrica. ¿Recuerdan cómo Lucas resumió lo que Jesús enseñó durante ese tiempo? En Lucas 24, 44, 47. Pues, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran no unas, sino holísticamente las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Muy bien. Jesús les enseñó a sus discípulos que todo el Antiguo Testamento se trata de su evangelio. Como solía decir el profesor Richard o Ricardo Gaffin, el Antiguo Testamento entero tiene un movimiento redentor de humillación a exaltación, de la humillación a la exaltación. Ahora, yo quiero proveer y todo que he compartido con ustedes desde el principio, les confesé, realmente proviene, se deriva de lo que Westminster me enseñó. O sea, le agradezco al Señor por haberme mandado allá. Es donde yo aprendí esta fe, perspectiva reformada. Ahora, un paralelo del Evangelio, es decir, de la humillación a la exaltación entre Isaías 2:6 y el Nuevo Testamento. Ahora quiero sugerir un paralelo del Evangelio que Jesús presumiblemente está trazando entre Isaías 2:12 y Jesús mismo. Veamos este movimiento a través del siguiente diagrama. Pero a la izquierda, el movimiento de humillación a la exaltación del Evangelio con referencia al templo del Antiguo Testamento hasta el al templo del Nuevo Testamento. ¿Okay? Luego, cuanto al Antiguo Testamento, Judá rechazó a Dios durante la época de Isaías, lo cual eventualmente provocó la destrucción del templo de Salomón, es decir, el templo salomónico, cuando alrededor de 500 años, 86 antes de Cristo. Isaías, sin embargo, profetizó que en los postreros días Dios exaltaría la montaña de la casa del Señor desde las cenizas. ¿Ven? Luego, en el Nuevo Testamento, Judá, es decir, la generación de Jesús, rechazó a Jesús durante su época, lo cual provocó la destrucción de otro templo alrededor del año 30 después de Cristo. O sea, estamos hablando de Cristo mismo. Jesús, sin embargo, profetizó que 3 días después de que destruyeran este templo, él lo levantaría de las cenizas. 50 días después, en el día de Pentecostés, Dios exaltó a Jesús, la montaña de la casa del Señor de los postreros días, por encima de cualquier otro colino, cualquier otro, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Vamos a un segundo. Necesito atar algo para ustedes. Ahora, vemos. Isaías 2. Vamos a 2. Ustedes van a ver la importancia de eso en un minuto. Okay. Ahora, aquí mis hermanos. Okay. Ahora, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado
el monte de la casa de Jehová. ¿Qué significa al final de los tiempos? En capítulo 2, en el sermón pentecostal, en el día de Pentecostés de Pedro, que él dijo: ellos no están borrachos, son las 9 a.m. Lo que ustedes ven es el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué es? Ya vinieron, ya llegaron la profecía, el cumplimiento de la profecía de Joel. Pedro, bajo la inspiración del Señor, dijo que ya estamos en los días escatológicos. Ya Dios inauguró los días postreros. ¿Ven? ¿Ven? Hermanos, rápido. Ustedes, Hebreos 11. Y aún un segundo. Ya, vamos. Okay. Por favor, segundo. Estoy tratando de ahorrar tiempo y estoy... Okay, ahora, Hebreos 11, 1. 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos, ¿qué? Últimos días. Él pasa por alto. Él habla y él no explica porque él sabe que todo el mundo ha escuchado a Pedro en el día de Pentecostés. Entonces, Isaías está hablando de otra época que comenzaría con el día de Pentecostés. Isaías, entonces, mis hermanos, Isaías 2. Acontecerá que al final de los tiempos, ¿qué significa? A partir del día de Pentecostés, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de las montañas. Hermanos, ¿qué lenguaje él usa aquí? Es lenguaje que simboliza las costumbres. Hermanos, la gente del antiguo cercano oriente asociaban la elevación con la morada de sus dioses. Ellos entonces elevaban las plataformas de los zigurats y ellos iban, ¿qué dice aquí? A los collados y a las colinas donde había brisas con árboles que proveían la sombra para sacrificar a sus dioses. Entonces, mira cómo Isaías está contextualizando el lenguaje de su época para hablar sobre Pentecostés. En las colinas había altares a los dioses falsos. Los collados, ¿verdad? Tenían sus altares falsos. En el día de Pentecostés, que según según Isaías, Dios va a hacer, va a exaltar a Jesús como el Dios hombre. Hermanos, Jesús siempre había sido Jehová. Eternamente, Él ha sido Jehová.
Pero hace 2000 años, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, caminó con nosotros, sufrió, se murió, se resucitó y ascendió. Entonces, cuando Pedro habla de Pentecostés, en el día, habla de Pentecostés, él está diciendo, en aquel día, Dios lo bendijo a Jesús y lo ungió y lo puso a su diestra, exaltándole, dándole todo como su herencia por su fidelidad a Dios y al pacto. Entonces, Isaías sabe que Juan va a hablar de Jesús como el templo. Well, no, quizás él no lo sepa, pero el Espíritu Santo lo sabía. ¿Y qué tenemos, mis hermanos? El monte encima de la cual era la casa de Jehová, es decir, el templo. Prefiguró a Jesús y cuando Dios lo puso y lo sentó a su diestra, Pedro dice la evidencia, las lenguas, fuego, todo que ustedes ven es la evidencia que el Padre ha sido fiel a su Hijo, le ha exaltado y ahora la casa de Jehová, o sea, Jesús, el templo de Dios encarnado, ya es que exaltado sobre todos los dioses del antiguo cercano oriente. Es el lenguaje que Isaías usa. Habla de colinas, de collados, representando los dioses, la adoración falsa, idolátrica, etc. En el día de Pentecostés, ya Jesús, el templo encarnado, ha sido, o fue, en aquel día hace 2000 años, fue exaltado sobre todos los dioses. ¿Eso hace sentido, mis hermanos? ¿Eso hace sentido? Eso es lo que Pedro está diciendo en el día de Pentecostés. Pauso por un segundo para saber si hay unas preguntas. Preguntas, comentarios. Algo. Pastor, Sí. Hola, Víctor. hola. Hola. Bueno, considerarlo Pentecostés como el evento puntual de Pentecostés que tiene cumplimiento o como de Pentecostés en adelante. Ok, hay un eco, mi hermano, y no te escucho muy bien. Creo en tu biblioteca ya hay un eco. Disculpa. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Preguntaba si esto se cumple en Pentecostés como un evento puntual o desde Pentecostés en adelante. Oh, en el día de Pentecostés, Jesús fue ungido, exaltado como Dios hombre. Él siempre había Dios, pero en aquel día Dios le, o sea, exaltó como el Dios hombre. Él se encarnó, Dios ahora se ha resucitado y al ser ascendido, ahora Él es entonces exaltado como el Dios hombre. Y parte de lo que está ocurriendo es
él ahora ha recibido de una manera el botín. Cuando un rey en el antiguo cercano oriente, mis hermanos, conquistaba a otro rey, ¿qué pasó? En muchos casos, los reyes confiscaban una porción del botín y aún esclavos, y luego devolvían a sus ciudades respectivas, y había por ejemplo, desfile. Y allá es donde el rey tenía a todos los siervos y el botín pasando por la ciudad para entonces exaltar a sus dioses. Y lo que tenemos en Hechos capítulo 2 y también Efesios capítulo 4, tenemos versículos como Salmos 68, versículos 18. ¿Qué tenemos allá? Dios, Cristo ha ganado la batalla y ahora aún el botín que él tira, que él baja, es parte del botín de su victoria que da a sus siervos para celebrar su victoria y también para usar en cuanto a edificar su reino. Reyes, al conquistar a otros reyes, ahora todo que le pertenecían, ahora pertenece al rey conquistador. Le pertenece todo. Entonces, él quiere demostrar la grandeza de su Dios. Devuelve entonces el botín y luego pasa por la ciudad y que todo el mundo exalte a su Dios. Entonces, a la luz de esta cosmovisión antiguo testamentaria, es lo que Pedro está diciendo. En el día de Pentecostés, Jesús fue exaltado como el Dios hombre y ya comparte el botín de su victoria con su iglesia. Hermano, Víctor, ojalá que tuviéramos 3 años para estudiar. Déjeme, Víctor, para darles, porque yo veo tu cara, mi hermano, y creo que todavía no he llegado a un segundo, mi hermano. Déjeme encontrar, si puedo encontrar aquí, los salmos. Salmo 2. Disculpen ahí. Okay, ahora. Salmo 2. Salmo 2. Si estoy tratando de ahora. Ok, ahora. Déjame ver si es aquí. Okay, ahora, sí. Entonces, Víctor. Disculpa. Ok, ahora, déjenme leerles Salmo 2. Rápido. Dice aquí, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, en el antiguo cercano oriente, déjame leer un poco más aquí. Okay. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú.
y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aquí. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admited amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora, mis hermanos, lo que teníamos en el antiguo cercano el antiguo cercano oriente se relacionaba más o menos así, como estos cangrejos. Si han visto cangrejos en un balde sin agua, ¿qué pasa? Cada cangrejo quisiera subir por encima de los demás. En el antiguo cercano oriente, todas las ciudades, estados, todas las naciones querrían conquistar. Cada rey quería conquistar a sus vecinos, luego cortar un pacto con sus vecinos, que los vecinos entonces le pegaran el IVU, los impuestos. Entonces, todo era su sueño, su deseo de establecer una dinastía. Cuando llegamos a David, ahora tenemos el formato, o sea, lo que todos los reyes hacían eran entonces como copias falsas. Pero con David, ahora, ¿qué Dios le da? Dios, por la fidelidad de David, Víctor, le da victoria sobre todos sus vecinos. Y ahora, mi hermano, todos sus vecinos necesitan visitarle periódicamente, arrodillarse, jurar otra vez que van a seguir cumpliendo las estipulaciones que David había demandado. Y luego los reyes necesitan, entre otras cosas, besar su anillo de su autoridad. Hermanos, eso fue más o menos el deseo de cada rey del antiguo cercano oriente. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasó? Tú sabes, ustedes saben, como yo, que los reyes, disculpa, que el pueblo de Dios la mayoría parte de su historia, no lo honraban según el pacto. Estoy buscando, mis hermanos, una imagen que va a ayudarnos con la imagen que... ahora lo encontré. Ok, un segundo. Este documento, aquí. Okay, ahora, hermanos, tenemos mi esposa estuvo en el Museo Británico. Víctor, lo que te digo ahora, mira, todavía es parte de la contestación. ¿Okay? Hay esta estela en el Museo Británico. No se ve muy bien, o sea, las capas aquí, pero abajo, mis hermanos, vean. Lo que tenemos aquí es Shalmaneser, un rey asirio. Shalmaneser conquistó a los vecinos alrededor de él. Él aún cruzó los ríos Tigris y Éufrates. Y ahora
hermano, aquí tenemos Jehú, un rey de Israel. Un rey de Israel. Ustedes recuerdan, Jehú reinó de 841 hasta 814 antes de Cristo. Vean lo que pasa, mis hermanos. Aquí tenemos la cabeza y aquí tenemos la cola. Pero como Israel ha roto el pacto, ¿qué Dios hizo? Dios hizo a la cabeza como la cola e hizo la cola como la cabeza. ¿Qué pasa? Trágicamente, mis hermanos, trágicamente, el rey de Israel está ¿qué? Honrando y dando homenaje a un rey pagano y sus dioses imaginarios. Hermanos, el plan, el intento de Dios era que David y sus descendientes le honraran según el pacto para que Dios entonces entregara a todos los reyes, incluyendo Salmaneser, el tercero, que él se arrodillara ante los reyes de David. Entonces, hermanos, esta imagen catastrófica. Entonces, ¿qué Isaías dice? En los días postreros, el Padre, por la fidelidad de Jesús, va a ¿qué? Exaltarle y va a tener a cada uno de nosotros arrodillándose, besando su anillo. Entonces, lo que las naciones necesitaban hacer ante David prefiguró lo que cada persona haría un día cuando Dios haya exaltado a Jesús. Filipenses 2, 7 a 9, ¿qué dice? Un día cada rodilla se va a ¿qué? Arrodillarse ante él. Hermanos, todo eso, porque tú me preguntaste, Víctor, si es un evento o algo que continúa. Pues en el futuro, cada persona va a arrodillarse antes de Jesús, tal y como los vecinos de Jesús, los vecinos de David tenían que hacer eso antes de David. De otra manera, Dios, cuando él entregó a los vecinos de David ante David, y lo que Dios hizo para David prefiguró lo que Dios haría para Jesús. Una explicación muy larga, mi hermano, lo siento, pero o sea, todo que Dios hizo para Jesús en el día de Pentecostés proviene de una cosmovisión del antiguo cercano oriente. Salmo 2, Salmo 68, versículo 18, todo que Pablo dice en Efesios 4. Pedro y Pablo están empapados en el Antiguo Testamento. Y su manera de explicar lo que Dios hizo para Jesús, todo proviene del Antiguo Testamento. Sí, pastor, gracias, muchas gracias. Ok. Now, no sé si dejé al resto de ustedes en el polvo. Hermanos, están conmigo. Si hay más preguntas, por favor, hágamelas ahora.
Hágamelas ahora. Profesor, Sí. Alex, ¿cómo estás, hermano? hola, bendiciones. Hola. Ayer me quedé con una pregunta a propósito de lo que dice Apocalipsis. En el capítulo 16, cuando en una de las, no me acuerdo si son los sellos, creo que son las trompetas ahí, dice que va a secar el río Éufrates para que pasen los reyes. Y eso, ¿qué significa en la conmovisión de las personas que lo estaban escuchando en ese momento? Oh, hermano, no sé. No sé. Es posiblemente el libro más desconocido de mi parte debido a todo el simbolismo. Sí, Bueno, yo podría ver el texto, pero por el momento digo, no sé adecuadamente para responderte en responsablemente. realidad yo sé, ahí que yo me salí del Antiguo Testamento, solo me atreví a preguntar porque, claro, estábamos viendo el tema de la topografía y geografía, pero Ajá, sí, entiendo que, claro, ahí me imagino que hay otro simbolismo relacionado. Así sí. que, Y gracias. otra vez, Juan está empapado en una sopa antiguo testamentaria. Claro. Huele como el Antiguo Testamento. Huele, huele. Todo, todo. Su cosmovisión, es imposible que no puedan pensar o sea, diferentemente. Pero sí, capítulo 16. ¿Podrías darme más contexto que quizás otra persona pueda ayudarnos? ¿Qué tenías en mente, mi hermano? Capítulo 16, un versículo en particular. Sí, es que primero sale en el capítulo 9 versículo 14, 9 y cuando está 14. hablando de las trompetas. Cuando está hablando de las trompetas, habla de los ángeles que están junto al gran río Éufrates. Eh, y eran los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahí sale ese río mencionado en primer lugar y después en el capítulo 16 lo vuelve a mencionar, pero ahora está hablando de las copas de la ira de Dios. Ujú, Que entiendo que, bueno, ahí depende por supuesto de la interpretación, pero claro. va subiendo la intensidad de las trompetas a las copas, y en la copa habla, dice capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ujú, ujú, ujú. Y dice que salió de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas que hacían señales y bueno, pero me llamaba la atención eso de que se secaba el río para que pasaran los reyes, y eso relacionado con lo que decía de que esa era la frontera original de la tierra prometida la frontera nororiente, ¿cierto? Sí, mi hermano, sí, sí. La frontera del Éufrates es la frontera que Dios prometió hasta allá, el territorio de Abraham. Sí, hermano, oh, por favor. Um, mm, sí, mejor que yo diga, no lo sé. Hay otro aquí que puede decir, lo sé, y podría ayudarnos. Si no, De todas formas, le queremos. agradezco mucho que me diga, no sé. Muchas gracias. Sí, mi hermano. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, hermanos, el día de Pentecostés es de la exaltación de Jesús por su fidelidad a Dios y al pacto. Dios lo entronizó allá a tu diestra. Y ahora, como había entregado a todas las naciones, a David para postrarse ante él, ahora Dios va a tener a todas las naciones arrodillándose, haciendo honrando a Dios tal y como Jehú está honrando a este rey pagano. Cuando vemos a Isaías
a la luz de esta cosmovisión, ¿qué está diciendo? Dios ahora ha exaltado a su Hijo. Y ahora Él ha exaltado a Él como el Dios de todos los dioses, sobre todos los dioses. Muy bien. Todos los pueblos ahora van a entonces arrodillarse ante Él. Como hijo o como enemigo, pero cada uno va a arrodillarse ante Él. Él nos ha dado el privilegio de arrodillarse ante Él con corazones circuncidados para entonces libremente adorarle por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Ahora, Alex, otra pregunta. No sé si estoy confundiéndote o... ¿Estamos bien, mi hermano? Sí, todo muy bien, gracias a Dios. Muy bueno. Muy Gracias. bien, muy bien. Entonces, hermanos, muy bien. Esta imagen, otra vez, está en esta estela que se encuentra en el Museo Británico. Y, hermanos, otra vez, todas las naciones del antiguo cercano oriente se relacionaban así. Se relacionaban así. Espero atar lo que hablamos ahora con otra lección, posiblemente la próxima semana. Ahora, vamos a... Hay otra imagen, si no me... Ven, mis hermanos, aquí hay otro rey. Ven. Aquí es Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III. ¿Quién es él? Pues en el año 745, Dios esencialmente resucitó a los asirios. Ese hombre, Dios levantó y ese hombre, Tiglat-Pileser III, pudo conquistar y deportar y destruir las 10 tribus. Now vean, mis hermanos, tenemos la misma imagen aquí. Aquí es el deseo de todos los reyes del antiguo cercano oriente. Vean, mis hermanos, ven en el brazo, el brazo izquierdo de Tiglat-Pileser III. Ustedes pueden ver que hay alguien aquí, supuestamente un rey, jurando su obediencia, que va a pagar lo que él requiere, los impuestos. Ven, mis hermanos, ¿qué él tiene en su mano izquierda? Ustedes pueden ver, déjenme tratar de engrandecer. ¿Ven? Como una soga alrededor de su cuello, parece. ¿Qué Tiglat-Pileser III está en esta estela? ¿Qué está diciendo? Que soy el grandísimo. Y yo veo a las naciones como inferiores a mí y a mis dioses. Y por ende yo tengo la licencia de ejercer mi soberanía sobre ti. Besen los dedos de mis pies. ¿Ven? Este es el lenguaje, mis hermanos, de Salmo 2. David es el rey victorioso y Dios le da a los cananeos, a los filisteos, a los jebuseos, todo ante él. Hasta que Jesús otra vez viniera y exaltara en el día de Pentecostés para entonces cumplir lo que el antiguo cercano oriente practicaba. Preguntas, hermanos.
Cuando pensemos en Pentecostés ahora, que pensemos en imágenes como esta, entre otras cosas. ¿Algo de su parte? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Entonces, unos minutos más y luego voy a... Déjame seguir con esta tabla. Entonces, hermanos, todo el mundo, a todo el Antiguo Testamento, según Jesús, tiene un movimiento de la humillación a la exaltación de la segunda persona de la Trinidad. Now, ¿qué pasó? A lo largo del Antiguo Testamento, la casa, el templo del Señor se humillaba. El pueblo de Dios no trató bien la casa del Señor y aún fue quemado por los babilónicos. ¿Y qué Dios está diciendo? Otra vez, que en los días postreros va a levantar y exaltar la casa del Señor. La casa del Señor será exaltado. Ahora vamos a releer para ver Isaías cristocéntricamente. Judá rechazó a Jesús durante su época, lo cual provocó la destrucción de otro templo, es decir, Jesús, alrededor del año 30. Jesús, sin embargo, profetizó que 3 días después de que destruyeran este templo, él lo levantaría de las cenizas. Disculpen. 50 días después, en el día de Pentecostés, Dios exaltó a Jesús, la montaña de la casa de Jehová, de los postreros días por encima de cualquier otro Dios que morara en cualquier montaña o monte. A través de la primera parte de este estudio hablamos extensamente sobre el movimiento de humillación a exaltación del templo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahora quiero que repasemos ese material de manera que nos lleve al cumplimiento de la humillación a la exaltación del templo del Nuevo Testamento. Primero, no obstante, mis hermanos, tomemos un receso de 10 minutos y que si tienen preguntas, hágamelas cuando regresemos. ¿Estamos? Ok, profesor. Muy bien, muy bien. Y entonces, mis hermanos, no. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Entonces, Génesis 12, la promesa de engrandecer el nombre de Abraham de una manera u otra prefigura el engrandecer el nombre de Jesús. Si yo viera este pacto exclusivamente para Abraham, entonces yo no podría ver cómo Jesús dice en Lucas 24, todo es de mi humillación y mi exaltación. Pero aquí dice, que el engrandecer el nombre de Abraham de una manera u otra, según Pablo, se cumple no en Abraham, sino en Jesús. Y tú y yo sabemos, Abraham fue una bendición, pero no es nuestra bendición. Jesús es nuestra bendición.
Y aquí, mis hermanos, vean, Alex, mi hermano, te contesté un poco. Dios dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, Abraham, y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces, en el contexto inicial, ¿qué tenemos? Por ejemplo, Faraón, capítulo 1 de Éxodo, él ahoga a los hijos de Israel en el río Nilo. Capítulo 14, Dios demuestra su fidelidad a Abraham cuando Dios ahoga a los hijos de Egipto en el Mar Rojo. Capítulo 1. Faraón maldijo a Israel, ahogó a los hijos, los bebés, en el río Nilo. Entonces Dios convierte su maldición en un boomerang. Capítulo 14. Faraón, sus hijos son ahogados por Dios. Alex, en el libro de Apocalipsis, ¿qué vemos? Los que han bendecido a Jesús serán eternamente bendecidos. Y ahora, mi hermano, Alex, y también Ricardo, los que han maldecido a Jesús, Jesús comienza a ¿qué? Castigarlos y aún echarlos en el lago de fuego. ¿Qué es eso? Dios ha hecho un pacto con Adán, desarrollado con Noé, desarrollado aún con Abraham, desarrollado aún con David y ha cumplido en Jesús. Y aquí, Ricardo, como tú dijiste, mi hermano, hay etapas, fases de cumplimiento. Entonces, Dios cumple el pacto abrahámico en Jesús, quien es el heredero de todas las promesas y la destrucción de Satanás, su mafia espiritual. El profeta falso, sus enemigos, cuando ellos son condenados y tirados al lago de fuego y serán eternamente maldecidos, eso va a cumplir de una manera u otra el pacto abrahámico. No, muy bien, veo la cabeza haciendo eso. Como hermano Ricardo y los demás, el Jesús pudo haber leído la palabra. Porque en Lucas 24, él dijo que todo era de su humillación, su exaltación. Entonces, como tú y yo, luchando por nuestros paradigmas, como el dispensacionalismo y como la teología pactual, ¿cómo nosotros podemos luchar por ver las etapas de cumplimiento? ¿Cómo podemos ser conscientes de imponer nuestras cosmovisiones al texto inconscientemente? Es una lucha, mi hermano, y todos nosotros, cristianismo no es aburrido, ¿verdad? Porque tú y yo, ¿verdad? Nos acercamos al texto para comparar y contrastar nuestras historias y trasfondos y perspectivas bíblicas y luchamos por ver qué significa Jesús. Cuando él dijo que todo el Antiguo Testamento era de él, que padeciera, que resucitara de entre los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre, que se predicara. Entonces, Ricardo, cuando yo hablo
sobre una perspectiva, tú y a los demás, por favor que ustedes mencionen sus propias perspectivas que consideremos y tratemos de entonces ver cómo podemos hacer sentido de eso. Pero los invito que ustedes hablen. Y en muchos casos ustedes conocen su perspectiva mejor que yo. Por ende, prefiero que ustedes entonces se involucren en este proceso. Ricardo, ¿qué hablas, mi hermano? ¿Cómo podrías responder al respecto? No, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por su respuesta. De verdad que me deja muy satisfecho. Muy bien. Yo incidentalmente, mi hermano, me gradué de una universidad bíblica que se llama Philadelphia College of the Bible. O sea, una universidad bíblica, y fue la universidad bíblica más dispensacionalista de todos los Estados Unidos. Luego yo fui una hora de esa universidad a Westminster, que es el seminario más pactual de todos los seminarios del antiguo, de los Estados Unidos. Entonces yo vi ambos extremos de nuestro rango conservador. Pero después de tantos años pensando de esta línea de pensamiento, se me olvida, por ende les pido su ayuda para entonces que ustedes articulen su perspectiva. Y otra vez, mi hermano, no menciono su perspectiva mucho porque se me olvida mucho. Después de 30 años llevando estamos, Ricardo, pero les invito, por favor, les invito. Sí, profesor. Sí, Alex. Que, bueno, comparto mucho lo que dice Ricardo sobre el trasfondo que uno tiene Ajá, y sobre cómo uno se acerca a la Biblia con ese trasfondo. ajá. Comentaba con un hermano también que antes yo leía el Antiguo Testamento, justamente lo leía con la Biblia de Estudio Scofield. También yo. Y me pasaba bueno, podía sacar lecciones morales o cosas así, pero no sentía provecho espiritual y por eso me había obligado a leer el nuevo para tener algún provecho espiritual. Pero en realidad cuando uno lo hace de esa forma no está entendiendo el antiguo realmente. Y solo quería compartir un pasaje que me impactó mucho para ver la Biblia de otra forma, y es Gálatas 3:16 cuando dice, Ajá, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y claro, uno antes interpretaba la simiente, porque eso a uno le enseñan como ajá. Israel solamente, ¿sí? Como Israel nacional, pero dice este pasaje, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Ajá. Entonces cuando uno lo ve desde esa perspectiva ya cambia absolutamente todo. Claro. Y allá, Ricardo, hay un instante. La palabra simiente en hebreo es zera, lizroa. Ahora yo quiero sembrar mi campo. Yo ahora zorrea mi campo. Yo zorrea mi campo. Zera es la palabra para simiente. ¿Puede ser plural? Claro que sí. Pero dentro de la pluralidad hay lo que Pablo y Alex dijeron. La zera escatológica. Discúlpeme por usar este término, pero es lo que Pablo está diciendo, que hay una zera, o sea, una simiente, pero luego se cumple en Cristo. Se cumple en Cristo. Muy bien. Otra vez, mis hermanos, los pactos de Dios y el reino de Dios por Rat. Si ustedes pueden sacrificar una película en el televisor este fin de semana para verlos, va a transformar o por lo menos, o sea, iluminarlos de una manera transformadora.
Sí, 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 sí. Ya. Algo más, Ricardo, porque lo que tú dijiste, gracias, mi hermano, por o sea, mencionárnoslo. Algo más. Por mi parte, estoy bien. Ok. Muchas gracias, agradezco su respuesta. Sí, para ser justo, hay otro hermano que tiene el trasfondo de Ricardo y quisiera mencionarnos algo que consideremos. Yo, mi pastor, Rolando. sí, Hola, hermano. efectivamente, también en mi iglesia fuimos educados en doble aspecto doctrinal, con raíz wesleyana más aún y con raíz dispensacional. Bueno, y de momento de acercarnos al seminario reformado, obviamente que nosotros asumimos de que estamos hablando derechamente ahora de otras categorías teológicas. Y es mi esfuerzo también, ha sido mi esfuerzo de poder tratar de hablar el mismo lenguaje. Ha sido, igual, ha sido un desafío, pero de la misma forma nosotros, o sea, yo, bueno, con mi esposa en un principio, pero ahora yo prosigo con ese mismo esfuerzo de poder adaptar mis nuevos conocimientos. Ya no tengo la edad que podría ser óptima para un aprendizaje mejor posicionado. Tengo que estar un poco vaciando las carpetas sin usar, los archivos viejos, y aprender nuevamente en estas otras categorías. Pero obviamente que todo esto es para provecho espiritual que ha redundado mucho en mi conocimiento. Así que también secundo esa inquietud de mi hermano, pero el desafío ahora es poder ir adaptándome a este nuevo lenguaje, simplemente eso. Gracias, mi pastor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Ah, yo, Ricardo y Rolando y el resto, yo enseñé yo estuve en la parte occidental de África hace casi un año y medio. Y yo tomé muchas fotos. Y yo quiero, si puedo, el tiempo es mi enemigo, pero enseñarles unas fotos para que vean que todo se hace en comunidad. Y no es accidental, mis hermanos. Piensen, ¿qué es el símbolo de los Estados Unidos? El águila. El águila vuela solo. La idea es ser más alto de los demás. Nadie en el Medio Oriente hace así. Nadie, nadie. Todos se hacen en grupo. Y cuando uno está solo, se siente raro, como si hay un problema. Cuando yo, mi hermano, vivimos en las Filipinas 6 años. En una ocasión compré algo para la puerta, para arreglar la puerta. ¿Y sabe lo que pasó? Ellos no tenían la pieza, pero cuando llegó, luego enviaron 2 empleados, no uno, 2 empleados a mi casa. Y pensé, es doble el sueldo, doble el pasajero, es doble todo. Pero pensé, bueno, Dios dijo, los mando 2 por 2. Sí, el mundo está muy peligroso y todo se hace en comunidad. Por ejemplo, Ricardo, si yo quiero buscar trabajo, tú eres un empleador y yo quiero buscar trabajo en su compañía. Aquí me vas a preguntar, hey, ¿cuáles son mis calificaciones? Pero ¿sabe cómo las conversaciones comienzan en el Medio Oriente y el Oriente? ¿Quién es tu padre? ¿De qué tribu eres? Tu tío es un bombero
que trabaja con alguien que recorta el pelo de mi. Y todo es por a quien uno conozca. El dicho no es que tú sabes, sino es que tú conoces. Eso es aún más real en el Medio Oriente, donde todo depende de relaciones entre comunidades. No lo tenemos, esta cosmovisión, en el Occidente, pero la Biblia fue desarrollada en ese contexto, no nuestro contexto. Y de vez en cuando creo que nosotros hacemos divisiones y separaciones artificiales. ¿Ven? ¿Estamos, mis hermanos? ¿Estamos? Lo que tú y yo suponemos tiene su base en lo que nosotros presuponemos. Y nuestra cultura es lo que da forma a los valores y las costumbres que tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hablé quizás demasiado sobre eso, pero dispensacionalismo progresó. Ya no es como Scofield originalmente lo delineó, ¿verdad? Pero sí, tenemos que cuidarnos. Sí, la Biblia habla de un desarrollar del pacto, pero tenemos que cuidarnos de cómo tú y yo nos acercamos a la palabra para ver su fluir y sus divisiones. Muy bien. Algo más. Ricardo, te agradezco otra vez por mencionar eso, mi hermano, porque fue muy apropiado lo que dijiste. Algo más, hermanos. Muy bien. Hey, tomen un receso de 10 minutos, ¿podrían? Gracias. Voy a tratar de encontrar unas fotos de un grupo donde yo enseñé en África que vean cómo todo se hace en comunidad. Muy bien, vamos. Es que 10 minutos, vean, váyanse, hermanos. Yo tengo... un segundo. Google Fotos. Y quiero, mis hermanos, que vean unas fotos. Primero, en cuanto a... un segundo. Okay. Aquí son unas fotos que muestran cómo se comen, cómo comen la comida. Primero, hay un plato enfrente aquí en esta mesita. Aquí. Yo recuerdo en una ocasión, ¿saben qué? No puedo decir. Okay. Lo que pasa es, hay un plato común, no hay platos separados. ¿Por qué? Todo se hace en comunidad. Y cada uno recibe una cuchara y no sé cuántas veces, por ejemplo, si hay un pedazo muy lindo de carne y alguien sabe que a mí me gusta esta carne, ¿saben lo que van a hacer? Van a usar su cuchara para romper el pedazo
o darme enteramente y poner la carne en mi lado del plato. Pero esa es el panorama, esa es la cosmovisión bueno, aquí de África, pero también del Medio Oriente. Aquí otra foto. Ven, no hay secciones separadas, todo está tirado juntos. Y muy bien, déjame buscar otras fotos que muestran sus patrones de tránsito. Un segundo. Aquí, mis hermanos. Mira, todo el día las mujeres están cocinando. No se ven ahora, pero ven, todos están allá, las mujeres hablan todo el día, están con sus platos tratando de soplar las moscas. Cada cosa se hace en común, cada cosa. Y aquí, mis hermanos, vean en las calles, no hay aceras. Hay lugares, o sea, allá a la izquierda, estamos en un carro aquí, pero a menudo, mis hermanos, hay charcos grandes aquí en los lados y por ende la gente está en la calle. O sea, todo es mixto. Todo es mixto y nadie tiene un problema con eso. En los Estados Unidos nadie quisiera estar en la calle, ¿verdad? Hay aceras pero, yeah. Vean, tránsito, ruidos, vean, con las inundaciones, ¿verdad? Entonces, todo está mezclado, No quisieran, o sea, perder la oportunidad de usar el espacio. Un segundo. Vean, todo el mundo está afuera hablando. ¿Ven? Es rápido. Este hombre se llama Samuel. Now, hermanos, no sé, no voy a decir de qué parte estoy, en qué país, pero este pastor, cuando yo llegué allá y alguien me preguntó, ¿de dónde eres? Yo dije, me preguntaron, ¿dónde estudiaste o dónde enseñaste? Yo dije, yo enseñé en las Filipinas 6 años. Now, hermanos, estamos fuera, o sea, en el campo. Y alguien dijo, mira, Samuel estuvo en las Filipinas. Él estudió allá. Dijo, la verdad. Now, hermanos, cuando lo conocí, dentro de un minuto descubrimos que habíamos estado en el mismo seminario. Este hombre estuvo en Dasmariñas, Filipinas, y estudió y obtuvo su maestría en divinidad, y estábamos en las Filipinas, en Dasmariñas, Filipinas, el mismo seminario, allá, el mismo tiempo. Ese hombre, déjenme decirles algo más, y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Él fue musulmán. Y luego Dios le salvó. Su papá era pastor de un templo musulmán. Llegó el día cuando él dijo a su papá que se había convertido a cristianismo.
y su papá ordenó que los ancianos le asesinaran y lo dejaron como un muerto, tal y como había dejado a Pablo allá. Los misioneros lo llevaron al hospital, sobrevivió, todavía sufre, pero ese hombre tiene una fe basada en el Señor y nadie le mueve. Me dijo 3 meses después de su conversión, después de decir a su papá que él se había convertido, su papá se murió de un corazón roto. Pero aquí, mis hermanos, también tenemos esta perspectiva, la vergüenza. La vergüenza. En África, apariencias determinan mucho. Y cuando su hijo se convirtió a Cristo, él traicionó a su familia entero y llevó una ola de vergüenza a su familia. Y su papá dijo, mátenlo. Pero es parte de esta cultura. En el occidente tenemos, sí, uno es católico y se convierte y se hace protestante, pero no es nada como, o sea, la conversión de un musulmán al cristianismo. Es otra cosa. Pero otra vez, tiene que ver con el concepto de vergüenza. Y vergüenza se desarrolla en culturas donde uno es definido por su familia. Muy bien, mis hermanos. Entonces, estaba tratando de compartir con ustedes en cuanto a la cultura y las costumbres que tú y yo inconscientemente llevamos a la palabra cuando la estudiamos. Ahora, vamos a seguir con nuestro estudio. A través de la primera parte de este estudio, hablamos extensamente sobre el movimiento de humillación a exaltación del templo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahora quiero que repasemos ese material de manera que nos lleve al cumplimiento de la humillación a exaltación del templo del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco más y luego Ricardo y los demás, quiero otra vez que ustedes, entonces, sean parte de esta charla. Ahora, de hecho, Ricardo, como te veo, mi hermano, ¿podrías leer esta sección desde la humillación del templo durante la época de Isaías hasta su visión de la exaltación del templo en los días posteriores? Ricardo, por favor. Claro, no hay problema. Dice, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Isaías y los profetas presentan una relación directa de causa-efecto entre el rechazo de Judá hacia Dios y la destrucción del templo del Antiguo Testamento. Jeremías 7 del 1. El rey Acaz rechazó a Dios y al pacto, lo cual lo llevó a confiar en Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, entre 745 y 727 a.C., como su salvador. El rey Ezequías rechazó a Dios y al pacto, lo cual lo llevó a confiar en Marduk, Apal y Diná II, también conocido como Merodach Baladán, el hijo de Baladán, rey de Babilonia, entre 722 y 710, 73 a.C., como su salvador. En ambos casos, la decisión del rey de rechazar a Dios y a su pacto provocó la práctica de actos abominables relacionados con el culto del templo. Segunda de Crónica 28, Isaías 7, del 38 al 39, o 38 al 39. Dios
manteniéndose fiel al pacto, respondió a la infidelidad pactual de Judá, trayendo a los asirios y a Jerusalén. Estos últimos quemaron el templo y la ciudad por completo en el 586 a.C., reduciéndola a piedras rotas y cenizas. Entre el botín que los babilonios confiscaron, deportaron a la mayoría de los habitantes de Jerusalén a Mesopotamia. No obstante, según Isaías 2:12, el estado de humillación del templo del Antiguo Testamento no sería la última palabra de Dios. Aleluya. En los posteros días, Isaías vio a Dios exaltando la montaña de la casa del Señor por encima de todas las demás montañas y atrayendo a todas las naciones hacia ella. Gracias, hermano. Hey, ¿otro podría leer desde la humillación del templo en la época de Jesús a su visión de la exaltación del templo en los días postreros? ¿Otro, por favor? Por aquí, pastor. Sí, ¿quién habla? Andrés. Gracias, Sí. Gracias. Ya, entonces dice ahí, número 1, en los libros post-exilio, Esdras, Nehemías, Malaquías, Dios luego reveló por qué Isaías y su generación necesitaban esperar a los postreros días para ver la exaltación del templo. 2, dice, estos profetas revelaron que Judá se rehusó a aprender de la historia. Esto se hizo evidente cuando Dios abrió la puerta para que su pueblo regresara del cautiverio de 70 años en Babilonia, 538 a.C. 4 dice, tristemente muchos eligieron quedarse en Babilonia por no querer abandonar la prosperidad que allí disfrutaban. 5 dice, para ellos la buena vida era más atractiva que regresar a Jerusalén, reconstruir el templo y adorar allí a Dios conforme con la Torá hasta que llegara el Mesías. Y otra vez, habla sobre la humillación del templo, ¿verdad? Muy bien. Sigue, mi hermano, Andrés. 6. Dice, sin embargo, el remanente que regresó a Judá casi inmediatamente comenzó a repetir los pecados que habían provocado la destrucción del templo. A través de los libros post-exilio, los profetas de Dios siguieron confrontando a Judá por cometer abominaciones relacionadas con el templo. En Juan 2, el apóstol Juan describe cómo los oficiales del templo en Judá seguían practicando abominaciones en la casa de Dios durante la época de Jesús y cómo él respondió. 9 dice, ahora vamos a leer el resumen que hace Juan de este encuentro en Juan capítulo 2, verso 13 al 25. Al leerlo, observen el movimiento de humillación, exaltación que traza Juan entre este pasaje y el de Isaías 2, capítulo 2, verso 2. Muy bien. ¿Otra persona podría leer Juan 2, 13 a 25, por favor? Quiero que ustedes escuchen a otras voces. ¿Alguien? Yo, pastor. Sí, dale, Víctor. Gracias. Tengo de fondo la voz de mi hijo, pero voy a hablar más fuerte. Está bien, está bien. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Otra vez tenemos el templo en un estado de humillación, ¿verdad? Sigue, mi hermano. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. 23 a, sí, 20 a 25. Poco más. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Muy bien, gracias, Víctor. Y ahora, Ricardo, hermano, aquí es donde tú rompiste el hielo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura, en la palabra que Jesús había dicho. Y los discípulos siguen pensando en lo que él dijo, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Un templo en un estado de la humillación. Luego Jesús habla de la destrucción de otro templo y luego la exaltación de otro templo. O sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguien podría seguir leyendo? Otra persona, Juan 2:21 y Jesús como el templo encarnado, por favor. ¿Cualquiera? Bien, por acá. Alex, gracias. Ok, Juan 2:21 y Jesús como el templo encarnado. 1. Juan probablemente escribió su evangelio entre el año 85 y el 90 después de Cristo. 2. Para ese entonces el Espíritu Santo le había revelado a Juan que la respuesta de Jesús en el 2:21 vio su cumplimiento en la persona encarnada del Mesías y en su obra. Y dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Sí. 3. Jesús, el Dios hombre, es el templo escatológico. Ajá. Sí, la audiencia pensó una cosa, pensando que literalmente. ¿Ven? Los enemigos de Dios pensaban en términos literales, pero Juan y los apóstoles subsiguientemente pensaron que espiritualmente. No hay una interpretación aquí literal. O sea, Jesús va a levantarse y Jesús se refiere a sí mismo como que el templo. Es intrigante, ¿eh, mis hermanos? Glorioso, pero intrigante. Muy bien. Alex, sigue leyendo un poco más, mi hermano, desde el día que... ¿En qué? 1. Desde el día en que Adán cayó, los enemigos de Dios construyeron templos para reunirse, tener comunión y adorar a sus dioses bajo sus propios términos, conforme a su imaginación oscurecida. 2. Sin embargo, por gracia y mediante la fe, Dios eligió redimir el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. 3. Como parte de la provisión pactual y redentora del Salvador, Él procuró redimir la adoración de Israel. 4. Consecuentemente, a través de su linaje, Dios proveyó un lugar aceptable, solo uno, en donde Él y su pueblo podían encontrarse y tener comunión, donde Él también podía recibir la adoración de su pueblo tal y como Él lo ordenó en pasajes como Deuteronomio 12, del 1 al 7. Sí. Ahora. ¿Qué dice? Dale, mamá, gracias por continuar. Ok, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas,
quemaréis sus imágenes de acera, destruiréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. Muy bien. Voy a leer un poco. Veo la cara de Pablo. Pablo, ¿podrías leer, mi hermano? Hola. El día en que... Sí, sigo. El día en que Dios se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, se cumplió el papel que le había otorgado al templo del Antiguo Testamento. Su persona encarnada y su obra hizo obsoleto el templo del Antiguo Testamento. Ahora Dios ordena a todos los hombres, a todas las personas, a encontrarse, tener comunión y adorarle en y a través de Jesús, su templo escatológico. ¿Sigo? Sigue. Permitirle al ser humano que siga adorando en el templo de Herodes ahora violaría lo que él había dicho en pasajes como Deuteronomio 12. Uh-huh. Como sabemos, los líderes judíos que rechazaron el evangelio guiaron a la mayoría de Judá a rechazarlo también. Rehusándose a adorar a Dios en el Mesías, su templo, Judá siguió sacrificando animales en el templo de Herodes. Por la infidelidad de ellos al pacto, Dios llamó a los romanos a destruir el segundo templo de Herodes cerca del 70 después de Cristo. Gracias. Y ahora, mis hermanos, ¿qué dice Hebreos 11, 22 a 24? Vean, mis hermanos, y piensen otra vez cómo Dios nos provoca a romper esas líneas literarias, ¿verdad? Pablo, ¿podría seguir, mi hermano? Sigue, no os habéis No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaetada. Sí, Tan terrible. El español está arruinando su español. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la... Ahí no puedo ver, si lo puedes subir un poquito más. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Wow. Muy bien, hermanos. Ahora estoy muy consciente de lo que Ricardo dijo. Y hermanos, otra vez, pensemos por un segundo. Aquí hay un templo. Déjame encontrar algo de otro color. ¿Ustedes pueden ver esta caja negra? Okay. Tenemos un templo de ladrillos. Aquí tenemos el pueblo de, digamos, un dios pagano. Luego tenemos sacerdotes. Tenemos un edificio y tenemos adoradores. Y ahora el papel de los sacerdotes es interceder en este templo para que los adoradores se comuniquen con sus dioses respectivos. Entonces, en cuanto al pueblo bíblico, ellos tenían el Dios verdadero
porque el Dios verdadero eligió a ese pueblo y entonces instruyó por medio de su Torah que construyeran, por ejemplo, un templo, pero todavía había sacerdotes y levitas para interceder que los adoradores se comunicaran con su Dios, con el Dios verdadero. Ahora que Jesús es el sumo sacerdote, y como dice en Juan capítulo 2, hay más necesidad de un edificio, mis hermanos. Piensen, hay una necesidad de otro templo. Juan Calvino dijo, pensemos, mis hermanos, Juan Calvino dice, que tú y yo estamos en la playa, mediodía, sin que sea ni siquiera una nube y el sol se brilla. Luego uno se le cae una moneda y él quisiera encontrar esta moneda, o digamos una llave para su carro. ¿Qué pensarían de mí si yo entonces buscara un fósforo? Estamos mediodía, no hay cielos azules, y ahora yo busco un fósforo para ayudarnos a buscar esta llave. Como tenemos el sol, ya no necesitamos el fósforo. Y es más o menos la perspectiva reformada. Juan dice otra vez aquí que después de su muerte, ellos luchaban. Querían ser responsables en cuanto a interpretar las palabras de Jesús responsablemente, pero Jesús rompió las categorías literales porque él dijo que el templo, de una manera, su humillación y su exaltación prefiguraban su persona y su obra. ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Muy bien. Ahora lo que yo quiero hacer es preguntarles qué es la perspectiva que ustedes tienen, los dispensacionalistas, en cuanto a la necesidad de tener otro templo. Para darles una oportunidad de expresar, sí, este punto de vista. Y luego, sí, hermano. Eduardo, ¿cómo estás? Por acá. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Bueno, primero explicar que tengo muy mala señal, así que puede que se me corte mientras estoy hablando. Todavía está perfecto. Ya, bueno, después de lo que explicó hace el bloque pasado, recién ante el break, acerca de, yo creo que todos nos identificamos con nuestro hermano que hizo la aclaración del trasfondo teológico dispensacionalista que muchos fuimos enseñados acá en Chile sobre todo, y yo creo que en Latinoamérica o Sudamérica esta perspectiva ha sido muy enseñada y muy predicada y también muy defendida. Muy de hecho, yo también vengo de una iglesia con un corte dispensacionalista. Pero después de escucharlo a usted y después de ya varios años de ir aprendiendo y leyendo y conociendo un poco la doctrina reformada, me he dado cuenta cómo uno logra hilvanar, por así decirlo, ciertos pasajes que parecen que están aislados,
porque uno no tiene una mirada reformada de lo que es la teología y mucho menos la escatología. Entonces aquí, después de lo que usted nos acaba de preguntar, la necesidad de un tercer templo, que tanto defienden los dispensacionalistas, o defendemos, porque hay que ser fiel también a eso y ser honesto, no tiene sentido. No tiene sentido porque desde que usted los puso y ahora, y yo siempre me quedó esa incógnita cuando Jesús dice que en 3 días edificaré el templo. Entonces, no hay una necesidad de un tercer templo. Ahora, la contrapregunta que yo le puedo hacer, si usted me permite, Dale. es cómo le respondemos a todo el cristianismo, y voy a hablar a título personal, que yo conozco, que son mis círculos cercanos, y que han sido enseñados a decirle, no es necesario la reconstrucción del tercer templo. Porque si están tan arraigados en esa doctrina que difícilmente van a tal vez a aceptar que se les explique de la manera que hemos estado aprendiendo. Y también no sé si no caer nosotros de tratarlos a ellos de ignorantes, tal vez, o de decir, no, hermano, estás equivocado, porque ellos también en su corazón, como todos nosotros, saben que Cristo es el Señor, el Redentor, el Salvador, pero que tal vez le va a costar mucho y van a morir con esa idea de las dispensaciones. Eso. Muy bien, sí. 3 palabras: cuidadosamente, amorosamente y pacientemente. Correcto. En cuanto a... Sí. Sí. Hay un dicho, un proverbio oriental que dice, si quisiéramos dar a una persona flores muy lindas, es prudente que no antemano cortemos su nariz, porque si cortamos la nariz, no va a poder apreciar el aroma de las flores. Y a veces cuando aprendemos algo nuevo que hace más sentido, nos convertimos en fariseos. Nos llenamos del orgullo y de la autojustificación, y se nos olvida de la paciencia que Dios ha tenido hacia nosotros, y comenzamos a golpear. Y si Dios ha sido paciente en cuanto a nosotros, dándonos 20 o 30 años para ser introducidos y luego poco a poco cambiados, entonces deberíamos dar 2 o 3 décadas de paciencia hacia los que estén en sus iglesias respectivas, Eduardo, ¿verdad? Eduardo, lo que tú estás aprendiendo, mi hermano, en 3 semanas, este curso intensivo, muchos van a necesitar 6 meses, sino 2 o 3 años para realmente aprender el mismo nivel. Sí, Entonces, no, aclararle, pastor, que yo soy Cristian, no Eduardo. oh, disculpa, dice aquí. Disculpa, cree que había leído Eduardo. Cristian. No, yo soy Cristian. Hermano. El alumno más al sur de Chile. Bueno, sí, ya. Hermanos, les confieso un pecado mío. Cuando yo trabajaba con la gente de la calle de una ciudad donde había muchas drogas, etc. Y yo luego comencé a ir a un seminario, a la universidad bíblica. Y después de unos meses, un pastor pentecostal me dijo, ¿sabe qué? Creo que necesitamos hacer un exorcismo
de este espíritu de seminario que mora en ti. ¿Qué estaba diciendo? Tu conocimiento está arruinando tu habilidad de comunicarte con la gente de la calle. ¿Qué te pasó? Estás luciendo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces, tuve que arrepentirme de eso. 30 años y pico todavía. Ahora tú me acuerdas, Christian, tú me recuerdas de eso. Entonces, mis hermanos, hay que tener paciencia. Dios nos lleva a la universidad para estudiar, no para que tú y yo pensemos que somos superiores o más informados, pero para que poco a poco también compartamos la palabra según nuestro entendimiento con los demás. ¿Estamos? ¿Estamos? Pastor. Sí, pastor, se le agradece. Ha sido un mar de conocimiento, pero el desafío, como yo le compartía a alguien cercano que amo, es que a veces el conocimiento que vamos adquiriendo nos vuelve vanidosos, nos vuelve altivos, nos vuelve soberbios. Y la lucha más grande que tenemos es esa nuestra carne que es tan le seduce tanto eso, y nos olvidamos de lo que usted nos dice, de la paciencia, del amor que debemos tratar y del cuidado, porque a veces yo he escuchado muchas personas que enseñan o nos ha pasado a nosotros también, que porque tenemos un poco de grado más de conocimiento, queremos que todo el mundo piense y crea lo que nosotros estamos defendiendo, y nos olvidamos que la que termina convenciendo los corazones es el poder de su palabra, que ella es viva y eficaz, y es capaz de hacernos entender aún cuán porfiados seamos. Aquí en el sur usamos que a veces somos más atravesados que una tranca. Hay unos palos grandes que ponen en el sur, en los campos, una tranca grande, un palo, y hay que moverlo. Es muy difícil moverlo, a veces somos muy atravesados y nos cuesta mucho a veces decir, no, es verdad, la Biblia nos aclara esto. Así que es un tremendo desafío y una tremenda responsabilidad. Lo digo a título personal, de ahí mis compañeros y hermanos de la fe, y que somos parte de este seminario, cada uno tendrá su perspectiva, pero yo creo que cada uno de nosotros es un tremendo desafío que Dios está poniendo en nuestras manos y en nuestra vida, y ojalá seamos consecuentes, en especial. Y yo agradezco, y quiero decir esto, aquí está el pastor Alex, que es uno de los pastores importantes dentro de este grupo, pero yo quiero decir que una de las cosas que yo valoro de cada uno de ustedes en 5 ramos que hemos tenido, porque este es el quinto, esa capacidad que han tenido de ponernos claro que no debemos ser soberbios, que no debemos ser vanidosos ni altivos porque estamos siendo instruidos de la manera que lo estamos haciendo. Así que se le agradece, me impacta esa sencillez, esa disposición que usted tiene de responder todas nuestras dudas y nuestras inquietudes. Y hermano, eso es un aprendizaje para nosotros también. Es un placer. Digo a mi esposa de vez en cuando, yo puedo ponerle a la mesa mía la comida por servirles. Nadie tiene, o sea, una disposición y un privilegio más grande que el que tengo. O sea, para mí no es trabajo, es... Jeremías dijo, yo quiero callarme, pero si me callo, me cae, entonces arde algo dentro, necesito hablar de Dios. Y es como siento. Hermanos, uno de mis profesores, Ed Welch se llama, y cuando él llegó a una iglesia hace unos años para predicar, él preguntó al pastor, pastor, ¿hay algo que me podrías decir para describir
la condición de las ovejas de esta iglesia para ayudarme a conocerlas y contextualizar la Biblia, para el sermón para esta congregación. Y el pastor dijo, pues yo diría, hay que mirar a cada uno sentado allá en su silla de la iglesia, sentados encima de un charco de sus lágrimas. Cada uno está sentado encima de un charco, dije charco, un charco de lágrimas, de sus propias lágrimas. Jesús, cuando vio a la multitud, tenía compasión. 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 Now, hermanos, tú y yo sabemos, no podemos dar lo que no tengamos. Pero Dios tuvo compasión hacia nosotros. Entonces podemos dar lo que recibimos. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Otro comentario de su perspectiva, mis hermanos. Otra vez. ¿Puedo ser justo? ¿Pastor? Sí. ¿Pastor? Sí, Rolando nuevamente. Referente, bueno, usted dio paso a hacer cualquier consulta respecto de lo último que he estado enseñando sobre qué necesidad existe que prosiga la necesidad del templo para efectuar sacrificio, para seguir adorando la imagen de Jehová. Y referente también a lo que nosotros consideramos la doctrina dispensacionalista. Respecto del dispensacionalismo no se ve la necesidad de seguir adorando, sino que se toma como dato estrictamente literal y de un futuro histórico que va a acontecer, de acuerdo a las múltiples profecías que se aducen para reafirmar esta postura, que el culto en el templo tiene que nuevamente restablecerse para que se cumpla, por ejemplo, la palabra de Daniel 9:27, que tiene que cesar el sacrificio continuo para que Jesús haga un pacto con muchos en medio de la semana. Entonces se toma, desde el punto de vista dispensacional, como un futuro que necesariamente debe ocurrir de acuerdo a la lectura estrictamente literal en extremo de lo que son las profecías. Obviamente yo durante mucho tiempo ascribí a las imágenes literales que nos presenta la escatología bíblica, pero siempre tuve problemas con el paréntesis escatológico del final de la semana 70, que es un paréntesis que todavía está en suspenso de que ocurra el final de la semana 70, y no como efectivamente ocurrió en el año 70, sino que va a ocurrir en un futuro próximo. Entonces, como no había ninguna figura que representara como comparativamente o analógicamente en otro texto de la Biblia, siempre ahí choqué con esa realidad porque no podía interpretarlo de esa forma. Pero esa es la necesidad que se ve desde el punto de vista de esa interpretación dispensacional, que nuevamente tenga que restablecerse el culto en el templo. Gracias, señor pastor. Muy bien, hermanos. Entonces, si ustedes quisieran seguir en esta línea de pensamiento, hay que, entonces, por lo menos, ser muy conscientes de que los teólogos son de una sopa estadounidense y occidental y no de una sopa medio oriental. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Eso. Muy bien. Sí. Excelente. Algo más de su parte. Son las 8 hora suya, ¿verdad? Deberíamos terminar porque quiero que ustedes tengan tiempo para hablar con sus familiares. Muy bien. Jonathan, ¿hay algo de su parte, mi hermano? No, profesor. No hay nada. Entonces, bueno, ya es viernes, así que tienen
descanso para la semana que viene. Sí. Ya finalizamos el curso la semana siguiente, Dios mediante. Recuerda que ya es una hora menos, solamente Ajá. son Ujú, 2 horas. ujú. Sí, muy bien. Hablando de la compasión para la audiencia. ¿Ah? Ay, 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 muy bien. Excelente, mis hermanos. Otra vez, su retroalimentación es la mejor parte de este curso. El diálogo que Dios ha producido. O sea, gracias, gracias. Entonces, vamos a orar para cerrar esta sesión. Alex, no sé por qué, pero tu cara fue la primera que vi. ¿Podrías orar, Alex, para cerrar nuestra sesión? Sí, con gusto. Oremos. Amado Señor, le damos gracias por Jesucristo, gracias por nuestro gran Salvador que usted nos ha enviado para que podamos a través de él tener vida, y gracias porque usted nos ha dado esta palabra preciosa que lo anuncia a lo largo de todos los libros, Señor. Gracias por todo su amor manifestado en él y por la salvación que usted nos da, y ayúdenos a abrir nuestros ojos espiritualmente a través de su Espíritu Santo para que podamos, Señor, ver a ese Salvador precioso a lo largo de todos estos libros, Señor. Como usted ha querido que lo hagamos. Bendíganos, por favor, en este tiempo. Bendiga al profesor. Gracias por su vida. Gracias por cada uno de quienes se han conectado. En Cristo Jesús. Amén.